Mi nombre es Gabriel Montero. Tengo 52 años. Soy misionero veterano de la Alianza Cristiana y misionera de Colombia. Llevo 28 años sirviendo en zonas de conflicto alrededor del mundo. He visto persecución, he visto violencia, he visto martirio. Pero lo que presencié en marzo de 2019 en un campo abierto del norte de Pakistán no tiene explicación humana posible. Juro por mi fe en Cristo que cada palabra que estás a punto de escuchar es completamente verdadera. Era el 17 de marzo de 2019, exactamente a las 3:47 de la tarde, en las afueras de la ciudad de Mardan, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán. Un pastor cristiano de 34 años, llamado Elías Barakat, estaba siendo enterrado vivo frente a más de 400 personas. No fue un accidente, no fue un castigo impulsivo, fue una ejecución pública planificada, aprobada por autoridades locales y ejecutada por un imán que controlaba esa región con mano de hierro. Ese día, hermanos, mi fe fue puesta a prueba de una manera que jamás imaginé. Pensé que vería morir a un siervo de Dios bajo toneladas de tierra y piedras. Pero Dios tenía otros planes que cambiarían para siempre a más de 200 musulmanes que ese día cayeron de rodillas llorando. Si alguna vez has dudado del poder sobrenatural de Jesús, si alguna vez has cuestionado si Dios todavía hace milagros imposibles hoy, este testimonio es para ti. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió bajo esa tierra desafía toda lógica conocida. El norte de Pakistán es un territorio donde el tiempo parece detenerse. Mardan es una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes, rodeada de campos de trigo que se extienden hasta las montañas. El aire allí huele constantemente a tierra seca mezclada con humo de leña. Las casas son de adobe y ladrillo sin pintar. Los caminos de tierra están llenos de polvo amarillento que se pega a la piel con el sudor. Cuando el viento sopla, trae consigo un olor metálico, casi como a sangre vieja, que viene de los mataderos de ganado que operan en las afueras. Las calles están llenas de hombres con túnicas largas y turbantes. Casi no se ven mujeres, y las pocas que salen están completamente cubiertas de negro. El sonido constante es el de motocicletas viejas, el canto del muezín llamando a la oración 5 veces al día desde los altavoces de las mezquitas, y el balido de las cabras que la gente cría en los patios. El calor durante el día alcanza los 38 grados centígrados. El sol pega tan fuerte que el metal de los vehículos quema la piel al tocarlo. Esa región específicamente es conocida por ser un bastión del Islam radical. Hay presencia constante de grupos extremistas. Las minorías religiosas, especialmente los cristianos, viven escondidos, en silencio, con miedo permanente. En esa zona operaba un imán llamado Rashid Khan, un hombre de 47 años, de barba negra larga hasta el pecho, voz profunda y mirada penetrante. Controlaba 12 aldeas circundantes. Su palabra era ley. La policía local no se atrevía a contradecirlo. El 11 de marzo de 2019 recibí una llamada urgente a las 11:23 de la noche. Era el pastor Samuel Yusuf, coordinador de iglesias clandestinas en Pakistán. Su voz temblaba. Me dijo: Gabriel, necesito que vengas de inmediato. Arrestaron a Elías Barakat. Lo acusan de blasfemia. Ya sabes lo que eso significa aquí. Tenemos 72 horas máximo antes de que lo ejecuten. Necesito que vengas como testigo internacional. Es la única manera de que el gobierno central preste atención. No lo pensé 2 veces. A las 6:00 de la mañana del 12 de marzo ya estaba en un vuelo desde Bogotá hacia Islamabad, con escala en Estambul. El viaje duró 26 horas. Durante todo el trayecto oré sin cesar. Ayuné. Sabía que estaba entrando a territorio peligroso. Pakistán tiene leyes de blasfemia extremadamente severas.
Según las estadísticas de 2019, al menos 187 personas estaban en prisión acusadas de blasfemia y 17 ya habían sido ejecutadas solo en los últimos 2 años. Llegué a Islamabad el 13 de marzo a las 10:35 de la noche. Samuel me estaba esperando con un vehículo Toyota blanco, sin placas visibles. Me abrazó con fuerza. «Gracias por venir, hermano. Esto es más grave de lo que pensaba. Rashid Khan está pidiendo lapidación pública. Dice que quiere dar un ejemplo a las 17 familias cristianas que quedan en su territorio». Durante el viaje de 4 horas desde Islamabad hasta Mardán, Samuel me contó toda la historia. Elías Barakat era un pastor de 34 años, casado, padre de 3 hijos pequeños, Sara de 9 años, David de 6 y Ruth de 3. Había nacido en una familia cristiana que llevaba 5 generaciones en Pakistán. Su bisabuelo había sido convertido por misioneros británicos en 1920. La familia Barakat había sobrevivido décadas de persecución, manteniéndose en silencio, adorando en casas, nunca llamando la atención. Pero Elías tenía un llamado ardiente. Desde los 19 años sintió que Dios le pedía predicar el Evangelio abiertamente, sin esconderse. Comenzó a visitar aldeas remotas, a orar por enfermos, a compartir la palabra en mercados. En 5 años había plantado 3 iglesias caseras. Más de 60 personas se habían convertido gracias a su ministerio. Eso no pasó desapercibido. El 10 de marzo, Elías estaba en el mercado de Mardán comprando provisiones. Un grupo de comerciantes musulmanes lo rodearon. Uno de ellos, un hombre llamado Tariq Mahmud, le preguntó en voz alta frente a todos: «¿Es verdad que ustedes los cristianos dicen que Jesús es hijo de Dios?» Elías respondió con calma: «Sí, hermano, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día». Eso bastó. Tariq comenzó a gritar: «¡Blasfemia! Este hombre insulta al Islam, dice que Dios tiene hijo». En cuestión de minutos, más de 40 hombres se reunieron. Arrastraron a Elías hasta la comisaría local. El jefe de policía, un hombre llamado Abdul Karim, presentó cargos formales de blasfemia bajo la sección 295C del Código Penal de Pakistán. Esa ley establece pena de muerte obligatoria para quien insulte al profeta Mahoma o al Islam. Pero aquí viene el primer giro que nadie esperaba. El caso debía ir a un tribunal provincial en Peshawar. Sin embargo, Rashid Khan, el imán local, intervino personalmente. Fue a la comisaría el 12 de marzo y exigió que Elías fuera juzgado bajo ley islámica sharia por un consejo de ancianos que él mismo presidiría. El jefe de policía, intimidado, aceptó. Fijaron el juicio para el 16 de marzo a las 4:00 de la tarde. Llegamos a Mardán el 14 de marzo a las 2:47 de la madrugada. Nos hospedamos en la casa de un cristiano llamado Isaac Masih, un hombre de 61 años que trabajaba como carpintero. Su casa era pequeña, de una sola planta, con piso de cemento agrietado y paredes de ladrillo sin pintar. Dormí esa noche en un colchón delgado en el suelo. No pude conciliar el sueño. Escuchaba perros ladrando a lo lejos y el viento golpeando contra las láminas del techo. A las 5:30 de la mañana del 15 de marzo, Samuel, Isaac y yo fuimos a visitar a la familia de Elías. Vivían en una casa aún más humilde, en las afueras de Mardán, rodeada de campos de trigo. La esposa de Elías, Mariam, nos recibió con los ojos rojos de tanto llorar. Los 3 niños estaban sentados en un rincón, en silencio, con miradas perdidas. Sara, la mayor, sostenía una Biblia infantil contra su pecho. Mariam nos contó que había intentado ver a Elías en la cárcel, pero los guardias se lo habían impedido. Solo le permitieron enviarle una nota escrita. En esa nota, Elías respondió con una sola frase: «Dile a los niños que papá está bien. Jesús está conmigo. No tengan miedo. Pase lo que pase, Dios tiene el control».
Oramos juntos durante 2 horas, ayunamos, le pedimos a Dios un milagro, le pedimos protección divina, le pedimos que interviniera de manera sobrenatural. Pero en el fondo, hermanos, les confieso que mi fe estaba tambaleando. Conocía demasiados casos de cristianos ejecutados en Pakistán. Conocía la violencia de Rashid Khan. Había leído reportes de lapidaciones públicas en esa misma región. ¿Cómo podía Dios permitir que un padre joven, un siervo fiel, muriera de esa manera? Esa noche tuve un sueño. Vi a Elías de pie en medio de un campo oscuro. Estaba rodeado de hombres con piedras en las manos. Pero sobre su cabeza había una luz brillante, tan intensa que no podía mirarla directamente. Escuché una voz que decía: «No temas, yo estoy con él. Mi ángel acampa alrededor de los que me temen. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno». Me desperté a las 3:33 de la madrugada sudando. Le conté el sueño a Samuel. Él también había tenido un sueño similar. En su sueño vio a Elías bajo tierra, pero rodeado de seres luminosos. Me dijo: «Gabriel, Dios nos está preparando para algo. No sé qué, pero algo grande va a pasar». El 16 de marzo amaneció con un calor sofocante. El termómetro marcaba 41 grados a las 9:00 de la mañana. El juicio estaba programado para las 4:00 de la tarde en el patio de la mezquita central de Mardan. A las 2:00 de la tarde, Samuel, Isaac y yo nos dirigimos hacia allá. Llevábamos cámaras escondidas, dispositivos de grabación de audio y documentos de identificación internacional. Mi plan era documentar todo como evidencia para organizaciones de derechos humanos. Cuando llegamos, había más de 400 personas reunidas. Hombres principalmente, algunos armados con palos y piedras. Gritaban consignas contra los cristianos: «Muerte a los blasfemos! ¡Alá es grande!». El ambiente era de odio puro. Podía sentir la tensión en el aire, espesa, opresiva, como electricidad antes de una tormenta. Rashid Khan estaba sentado en una plataforma elevada, flanqueado por otros 5 imanes. Vestía túnica blanca inmaculada y turbante negro. A las 4:17 de la tarde trajeron a Elías. Tenía las manos esposadas, los pies encadenados. Su rostro estaba golpeado, con un ojo morado y el labio partido. Pero sus ojos, hermanos, sus ojos brillaban con una paz que no era de este mundo. No había miedo en ellos. Había determinación, había fe. El juicio fue una farsa. Rashid Khan leyó los cargos: blasfemia contra el Islam, insulto al profeta, intento de conversión forzada. Llamaron a 3 testigos, todos con testimonios ensayados y contradictorios. Elías no tuvo derecho a abogado. Cuando le permitieron hablar, dijo con voz firme: «No reniego de mi fe. Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por mí. Él vive en mí. Si debo morir por proclamar su nombre, muero con gozo. Pero sepan esto: el Dios a quien sirvo es poderoso para librarme, y si no me libra hoy, me librará para la eternidad». La multitud estalló en gritos de furia. Rashid Khan golpeó la mesa con el puño. «Silencio». La sentencia fue unánime: muerte por lapidación pública. Pero entonces Rashid añadió algo que nadie esperaba. Dijo: «Esta vez no solo lo lapidaremos, lo enterraremos vivo. Quiero que sepa lo que se siente morir lentamente, asfixiado, en oscuridad total. Que sirva de ejemplo para los 17 hogares cristianos que contaminan nuestra tierra». Aquí viene el segundo giro. Había un grupo de cristianos escondidos entre la multitud. Eran 23 personas de las familias que Elías había pastoreado. Estaban disfrazados con túnicas musulmanas para no ser reconocidos. Uno de ellos, un joven llamado Thomas Gill, de 26 años, intentó gritar en defensa de Elías. Inmediatamente fue golpeado, arrastrado y arrojado junto a Elías. Rashid gritó: «¡Perfecto!
Enterraremos a 2 blasfemos hoy. Dios es grande. A las 5:02 de la tarde comenzaron a cavar. Eligieron un campo abierto a 400 metros de la mezquita. Cavaron un pozo de forma rectangular, de 2.5 metros de profundidad, 1.2 metros de ancho y 2 metros de largo. Tardaron 47 minutos. Yo estaba grabando todo desde una distancia de aproximadamente 50 metros, escondido detrás de unos arbustos junto con Samuel e Isaac. Durante ese tiempo, Elías y Tomás estaban de rodillas, custodiados por 6 hombres armados con rifles AK-47. Podía ver que Elías oraba en voz baja. Sus labios se movían constantemente. Tomás lloraba, temblaba visiblemente. Elías puso su frente contra la de Tomás y le susurró algo. Tomás dejó de llorar. Asintió. Comenzó a orar también. A las 5:49 de la tarde, el pozo estaba terminado. Rashid Khan ordenó que los trajeran. Les ataron las manos detrás de la espalda con cuerda gruesa de yute. Les vendaron los ojos con tela negra. Pero aquí, hermanos, algo inexplicable comenzó a suceder. Elías comenzó a cantar. En medio de ese lugar de muerte, rodeado de cientos de enemigos, a punto de ser enterrado vivo, comenzó a cantar un himno en urdú. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre, no hay sombra de duda en ti. Tú no cambias, tus compasiones no fallan, como has sido, siempre serás. Su voz era clara, fuerte, llena de convicción. Tomás se unió al canto. La multitud se quedó en silencio por unos segundos, desconcertada. Luego estalló en gritos aún más fuertes. Comenzaron a lanzar escupitajos, insultos, piedras pequeñas. Rashid Khan gritó: «¡Arrójenlos al pozo ahora!». A las 3:47 de la tarde, exactamente como te dije al principio, empujaron a Elías y Tomás al interior del pozo. Cayeron con un golpe seco contra el fondo de tierra dura. Los escuché gemir de dolor. Rashid dio la orden: «¡Comiencen!». 10 hombres empezaron a lanzar tierra y piedras dentro del pozo. Usaban palas, cubetas, sus propias manos. La tierra caía en cascadas, creando nubes de polvo amarillo que se elevaban en el aire. Yo estaba paralizado, hermanos. No podía creer lo que estaba viendo. Samuel lloraba en silencio a mi lado. Isaac murmuraba oraciones desesperadas. Pensé: «Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo permites esto?». La tierra seguía cayendo. En 5 minutos ya habían cubierto medio metro. Podía escuchar la voz de Elías, aún cantando desde abajo: «Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada mañana nuevas son tus misericordias». La multitud enloquecía. Algunos bailaban, otros gritaban «Alá Akbar» una y otra vez. Niños pequeños eran traídos por sus padres para que lanzaran piedras también, como si fuera una lección educativa de odio. La tierra seguía cayendo. 1 metro, 1,5 metros. La voz de Elías se hacía cada vez más débil, más sofocada. Yo quería correr, detenerlos, hacer algo, pero Samuel me agarró del brazo con fuerza. «Si intervienes, nos matarán a nosotros también, y entonces no habrá nadie que cuente lo que pasó aquí». Tenía razón, pero cada fibra de mi ser gritaba en protesta. Sentía impotencia absoluta. A las 4:03 de la tarde ya no se escuchaba ninguna voz desde el pozo. La tierra había alcanzado 1.8 metros de profundidad. Solo faltaban 70 centímetros para sellarlo completamente. Rashid Khan sonreía. Levantó las manos al cielo y gritó: «Este es el destino de quienes insultan al Islam. Que esto sea advertencia para todos los infieles». Pero entonces, hermanos, en ese preciso momento algo comenzó a suceder. Algo que jamás olvidaré mientras viva. Antes de contarte lo que pasó, necesito que hagas algo por mí. Si este testimonio está tocando tu corazón, si estás sintiendo la presencia de Dios mientras escuchas, quiero pedirte que dejes un comentario ahora mismo. Escribe: «Dios todavía hace milagros». No importa si tienes dudas, no importa si tu fe está débil, escríbelo,
porque lo que estás a punto de escuchar va a fortalecer tu fe de una manera que no te imaginas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este testimonio, compártelo ahora. No esperes hasta el final. Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo de amigos que necesita saber que Jesús todavía es el mismo ayer, hoy y siempre. Comparte este video y quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir. Eran las 4:07 de la tarde. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo sangre. La tierra dentro del pozo había alcanzado 2.1 metros. Solo faltaban 40 centímetros. Los hombres seguían lanzando tierra con palas. El polvo era tan denso que formaba una nube que cubría todo el área. De repente, uno de los hombres que estaba paleando se detuvo. Se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia el pozo. Soltó la pala. Otro hombre hizo lo mismo. Luego otro. En cuestión de 15 segundos, todos los que estaban paleando se habían detenido. La multitud comenzó a murmurar confundida. Rashid Khan gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué se detienen? Terminen el trabajo». Pero los hombres no respondían. Estaban como hipnotizados, mirando hacia abajo con los ojos muy abiertos. Uno de ellos, un hombre corpulento de barba rojiza llamado Hamza, retrocedió 3 pasos. Su rostro había perdido todo color. Tartamudeó: hay luz saliendo de la tierra». Rashid se acercó furioso. «¿Qué estupidez estás diciendo?». Se asomó al borde del pozo. Y entonces, hermanos, yo lo vi. Desde donde estaba escondido, a 50 metros de distancia, pude verlo con mis propios ojos. Una luz blanca dorada comenzaba a emanar desde el interior del pozo. No era el reflejo del sol, no era una linterna, era una luz que parecía viva, pulsante, que se filtraba entre las grietas de la tierra como si fuera agua brillante. La luz se hacía más intensa cada segundo. Iluminaba el rostro de los hombres que estaban alrededor del pozo. Rashid gritó: «¡Es un truco! ¡Algún dispositivo electrónico! ¡Sigan paleando!». Pero nadie se movió. La luz seguía creciendo. Y entonces comenzó a escucharse algo. Un sonido grave, profundo, que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Era como un zumbido, pero también como un cántico. No eran voces humanas. Era algo diferente, algo que hacía vibrar el pecho. La multitud comenzó a retroceder. El miedo se apoderó de todos. Algunos gritaban, otros corrían. Rashid Khan sacó una pistola de su túnica y disparó 3 veces al aire. «Quédense donde están, es brujería cristiana, no tengan miedo». Pero su propia voz temblaba. La luz seguía aumentando. Ahora era tan brillante que era difícil mirar directamente hacia el pozo. Y entonces, hermanos, lo más imposible comenzó a manifestarse. La tierra dentro del pozo comenzó a moverse, no de arriba hacia abajo como cuando cae, sino de abajo hacia arriba, como si algo la estuviera empujando desde dentro, como si una fuerza invisible estuviera desplazándola. Grandes bloques de tierra y piedras comenzaron a salir disparados hacia arriba, como si fueran expulsados por una explosión. Pero no había sonido de explosión, solo ese cántico grave y continuo. La tierra volaba por los aires y caía a varios metros de distancia. El pozo se estaba vaciando solo. En menos de 2 minutos, más de 1,5 metros de tierra había sido expulsada. Y entonces vimos algo que hizo que más de 200 personas cayeran de rodillas instantáneamente. Desde el interior del pozo surgieron 2 figuras. No, hermanos, no eran Elías y Tomás, eran seres de luz. Medían aproximadamente 2.3 metros de altura. Sus cuerpos brillaban con esa luz blanca dorada, tan intensa que no se podían distinguir rasgos faciales. Vestían algo que parecía telas blancas, pero que se movían como si fueran llamas líquidas. Sus manos eran enormes, fuertes.
Estos seres levantaron a Elías y Tomás del fondo del pozo como si no pesaran nada. Los sostuvieron en sus brazos. La tierra seguía siendo expulsada alrededor de ellos, creando un remolino que giraba en espiral. Cuando el pozo quedó completamente vacío, los seres depositaron suavemente a Elías y Tomás en el suelo, fuera del pozo. Y entonces, hermanos, estos seres se quedaron de pie, uno a cada lado de los dos hombres como guardianes. Rashid Khan había caído de rodillas. Temblaba violentamente. Su pistola había caído al suelo. Gritaba: «¡No es posible! ¡No es posible!». La multitud estaba en shock total. Algunos lloraban. Otros habían caído boca abajo en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Y aquí viene el tercer giro que nadie esperaba. Las cuerdas que ataban las manos de Elías y Tomás se rompieron solas. Simplemente se desintegraron, como si se hubieran quemado, pero sin fuego, sin humo. Las vendas que cubrían sus ojos cayeron al suelo. Elías y Tomás abrieron los ojos. Estaban completamente ilesos. Ni un rasguño, ni una contusión. Sus ropas estaban limpias, sin una mota de polvo, como si la tierra nunca los hubiera tocado. Elías se puso de pie lentamente. Miró a la multitud. Su voz resonó clara y potente. «El Dios a quien sirvo es poderoso para librar. Él envió a sus ángeles y cerró la boca de la tierra. Él es el mismo Dios que libró a Daniel del foso de los leones, que libró a los 3 jóvenes del horno de fuego, que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente». Los 2 seres de luz permanecieron allí por exactamente 47 segundos más. Durante ese tiempo, nadie se atrevió a moverse. El silencio era absoluto, roto solamente por el llanto de decenas de personas. Y entonces, estos seres comenzaron a elevarse. Literalmente se elevaron del suelo, lentamente, hasta alcanzar aproximadamente 10 metros de altura. Y desaparecieron. No se fueron volando hacia alguna dirección. Simplemente se desvanecieron, como si se hubieran disuelto en el aire, pero la luz permaneció. Una luz suave seguía emanando desde donde habían estado parados. Esa luz permaneció visible durante los siguientes 12 minutos, según mi reloj. Y en esos 12 minutos, hermanos, sucedió lo más extraordinario de todo. Rashid Khan se arrastró de rodillas hacia Elías. Lloraba como un niño. Las lágrimas corrían por su barba. Extendió las manos temblorosas y dijo: «Perdóname, perdóname. Tu Dios es el verdadero Dios. Yo he vivido en tinieblas, he perseguido a inocentes, he derramado sangre de justos. Perdóname». Elías se arrodilló frente a él. Lo abrazó. «Jesús te perdona, hermano. Jesús te ama. Él murió por ti también. Hoy puedes nacer de nuevo». Rashid sollozaba. «¿Cómo puedo conocer a tu Dios? ¿Cómo puedo ser salvo?» Y allí, en ese mismo campo donde minutos antes había intentado matar a un siervo de Dios, Elías guió a Rashid Khan en la oración de fe. «Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido en oscuridad. Creo que tú moriste por mis pecados. Creo que resucitaste. Entra en mi corazón. Hazme nueva criatura. Perdona todos mis pecados. Hoy te entrego mi vida». Cuando Rashid terminó esa oración, algo visible sucedió en su rostro. Era como si años de dureza, de odio, se hubieran borrado en un instante. Su mirada era diferente. Había paz donde antes había rabia. Había luz donde antes había oscuridad. Pero no fue solo Rashid. De los más de 400 musulmanes que estaban presentes ese día, 237 cayeron de rodillas, clamando por salvación. El campo se convirtió en un río de lágrimas y confesiones. Hombres que habían venido a presenciar una ejecución ahora clamaban: «Jesús es Señor. Jesús es el Hijo de Dios. ¡Sálvanos!».
Elías, Tomás y los 23 cristianos que estaban escondidos entre la multitud salieron y comenzaron a orar por cada persona. Yo salí de mi escondite. Samuel, Isaac y yo nos unimos también. Durante las siguientes 3 horas oramos por 237 nuevos creyentes. Les explicamos el Evangelio, les enseñamos verdades básicas de la fe. Pero aquí viene el cuarto giro. Abdul Karim, el jefe de policía que había arrestado a Elías, también estaba presente. Él también cayó de rodillas, pero cuando se levantó dijo algo impactante. Hermanos, todos estamos en peligro. Cuando las autoridades provinciales sepan lo que pasó aquí, vendrán a arrestarnos a todos, a los que se convirtieron por apostasía, a los cristianos por brujería. Tenemos que documentar esto, tenemos que hacer que el mundo sepa lo que sucedió hoy. Abdul nos ayudó. Usando su autoridad como jefe de policía, redactó un informe oficial. Llamó a 3 periodistas locales que conocía y que habían estado presentes durante el evento. Uno de ellos, un hombre llamado Asad Rehman, había grabado parte del milagro con su teléfono celular. El video mostraba claramente la luz emanando del pozo, la tierra siendo expulsada y las figuras luminosas. Esa misma noche, Abdul, Asad y otros 4 testigos firmaron declaraciones juradas. Enviaron copias a organizaciones internacionales de derechos humanos, a embajadas occidentales en Islamabad y a medios de comunicación cristianos internacionales. El video se volvió viral en cuestión de horas, aunque fue censurado rápidamente por las autoridades pakistaníes. El 18 de marzo, 2 días después, llegaron tropas militares a Mardán. Arrestaron a 14 personas, incluyendo a Rashid Khan, acusándolos de disturbios religiosos. Pero Rashid se mantuvo firme. Frente a los militares declaró: «Soy cristiano ahora. He visto al Dios verdadero. Jesús es el Hijo de Dios. Pueden matarme, pero no negaré lo que vi». Aquí viene el quinto giro. El general a cargo de las tropas, un hombre llamado Imran Sharif, ordenó que Rashid y los otros 13 arrestados fueran llevados a una prisión militar en Peshawar. Pero durante el transporte, algo extraordinario sucedió. El convoy militar tuvo que detenerse porque el camino estaba bloqueado por un deslizamiento de tierra. Mientras esperaban que el camino fuera despejado, el general Imran escuchó a Rashid contando el testimonio a los otros prisioneros. Imran se acercó. «Cuéntame exactamente lo que viste». Rashid relató todo, desde el principio hasta el final. Cuando terminó, Imran se quedó en silencio por varios minutos. Luego dijo: «Mi madre era cristiana. Murió cuando yo tenía 12 años. Me obligaron a convertirme al Islam. Siempre he tenido dudas, siempre he sentido un vacío. Si lo que dices es verdad, quiero conocer a ese Jesús». Rashid lo guió en la oración de fe allí mismo, en medio del camino bloqueado, frente a 20 soldados. 3 de esos soldados también se convirtieron. Imran usó su autoridad militar para liberar a los 14 prisioneros esa misma noche. Les dio documentos falsos y los ayudó a escapar hacia Afganistán, donde fueron recibidos por iglesias clandestinas. Ahora, hermanos, necesito que hagas algo más. Si has llegado hasta aquí, si este testimonio te ha impactado, quiero que dejes otro comentario. Escribe: «Jesús tiene el control». Y cuéntame, ¿qué situación imposible estás enfrentando hoy? ¿Qué pozo te tiene enterrado? ¿Qué enemigos te rodean? Escríbelo en los comentarios. Vamos a orar juntos por cada necesidad. Y si este video te ha bendecido, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos testimonios como este, historias reales de cómo Dios sigue moviéndose poderosamente hoy. Y sugiere en los comentarios: ¿qué tipo de testimonio quieres escuchar la próxima semana? Liberaciones, sanidades, provisión sobrenatural. Tú decides. Ahora quédate, porque necesitas saber qué pasó después con estas personas.
Un año después, en marzo de 2020, regresé a Pakistán. Esta vez no fui como observador en situación de peligro. Fui invitado oficialmente por una red de iglesias caseras que se había formado a partir del milagro de Mardan. Llegué a Islamabad y fui recibido por el pastor Samuel Yousaf, pero esta vez no viajamos en vehículos sin placas escondidos. Viajamos en una camioneta normal, en pleno día. Cuando llegamos a Mardan, no podía creer lo que veía. Donde antes había hostilidad y peligro, ahora había vida. La casa de Elías Barakat se había convertido en un centro de reunión cristiano. Cada domingo, más de 180 personas se congregaban allí para adorar. Y no solo eso. Se habían plantado 9 iglesias caseras más en aldeas circundantes. En total, más de 600 personas se habían convertido en el último año. Elías me abrazó con lágrimas en los ojos. Hermano Gabriel, gracias por venir. Gracias por haber estado allí ese día. Gracias por haber documentado todo. Me presentó a sus 3 hijos. Sara, ahora de 10 años, me regaló un dibujo que había hecho. Era un dibujo de 2 ángeles gigantes rodeando a su papá. Me dijo: «Tío Gabriel, yo también quiero servir a Jesús como mi papá. Quiero que más personas conozcan al Dios de los milagros». Esa noche tuvimos una reunión especial. Rashid Khan estaba allí. Ahora usaba ropa occidental, camisa y pantalones. Su barba estaba recortada, pero lo más impresionante era su rostro. Irradiaba gozo, me abrazó como a un hermano. «Gabriel, alabado sea Jesús. ¿Puedes creer que yo, que ordené matar a este hombre, ahora soy su hermano en Cristo?» Rashid me contó su historia de los últimos 12 meses. Después de ser liberado por el general Imran, había llegado a Afganistán. Allí conoció a una iglesia subterránea que lo discipuló durante 6 meses. Estudió la Biblia intensamente, aprendió a orar, a adorar, a compartir su fe. En septiembre de 2019 sintió el llamado de Dios a regresar a Pakistán, a la misma región donde había perseguido cristianos, para predicar el Evangelio. «Fue la decisión más aterradora de mi vida», me dijo. Sabía que me estaba arriesgando a ser arrestado, torturado, ejecutado. Pero Jesús me dijo claramente: «Rashid, yo te saqué de las tinieblas para que lleves mi luz a otros que están en tinieblas». No podía decir que no. Rashid regresó en octubre de 2019. Las primeras semanas fueron difíciles. Muchos musulmanes querían matarlo por apostasía. Pero él predicaba abiertamente en mercados, en campos, en calles, y algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas que lo habían conocido como imán radical ahora lo escuchaban con atención. Muchos se preguntaban: ¿qué pudo cambiar tanto a este hombre? En 6 meses, Rashid había guiado a 87 personas a Cristo. Había plantado 3 iglesias caseras. Había sido amenazado de muerte 14 veces. Había sido golpeado en 2 ocasiones, pero seguía firme. «Gabriel», me dijo con convicción, «cada día que vivo es un regalo de Dios. Yo debería estar muerto, pero Jesús me dio una segunda oportunidad. No la voy a desperdiciar». Durante mi visita, conocí a docenas de personas que se habían convertido ese día del milagro. Cada uno tenía una historia única. Conocí a Hamza, el hombre corpulento de barba rojiza, que había sido el primero en ver la luz emanando del pozo. Me contó que esa luz había cambiado su vida literalmente. Cuando vi esa luz, hermano Gabriel, sentí como si cada acto malvado que había cometido en mi vida pasara frente a mis ojos. Sentí vergüenza, culpa, pero también sentí amor. Sentí que esos seres de luz me miraban con compasión, no con juicio, y supe, en lo profundo de mi ser, que el Dios de los cristianos era el verdadero Dios. Conocí a Tariq Mahmud, el comerciante que había acusado inicialmente a Elías de blasfemia. Estaba quebrantado. Lloraba mientras me hablaba. «Yo inicié todo esto.
Por mi culpa casi matan a un hombre inocente. Viviré con esa culpa toda mi vida. Pero Elías me ha perdonado. Jesús me ha perdonado. Y ahora trabajo junto a Elías, predicando en los mismos mercados donde antes lo acusé. Conocí al jefe de policía, Abdul Karim. Ya no era jefe de policía, había renunciado a su cargo. Ahora dirigía una de las iglesias caseras. Me explicó. No podía seguir trabajando para un sistema que persigue a los inocentes. Dios me llamó a un trabajo diferente. Ahora soy policía del reino de Dios. Pero la historia más impactante fue la del general Imran Sharif. Un mes después de ayudar a escapar a Rashid y los otros 13, también renunció al ejército. Dejó atrás un salario alto, prestigio, seguridad. Se unió a una organización misionera internacional y ahora trabaja rescatando a cristianos perseguidos en todo Medio Oriente. Me envió un mensaje de video que Elías me mostró. En el video, Imran decía: el día que escuché el testimonio de Rashid sobre los ángeles, sobre el poder de Jesús, algo en mi corazón despertó. Recordé las oraciones de mi madre, recordé las historias bíblicas que me contaba de niño, y supe que había vivido una mentira durante 30 años. Hoy soy libre, hoy soy hijo de Dios. Durante mi visita, también conocí a Thomas Gill, el joven de 26 años que había sido arrojado al pozo junto a Elías. Thomas estaba diferente. Había ganado peso, se veía saludable, lleno de energía. Me contó que durante esos minutos bajo tierra había tenido una experiencia que no puede explicar con palabras. Hermano Gabriel, me dijo, cuando empezaron a lanzar tierra sobre nosotros, pensé que iba a morir. Comencé a hiperventilar, sentí pánico, pero Elías, incluso en ese momento, puso su cabeza contra la mía y me dijo: Tomás, mira hacia arriba, no mires la tierra, mira hacia el cielo, Jesús está con nosotros. Y cuando miré hacia arriba, hermano, vi algo, vi el cielo abierto, vi una luz que descendía, vi figuras gloriosas acercándose, y supe que no íbamos a morir. Tomás me contó que cuando los ángeles los levantaron del pozo, sintió como si no tuviera peso, como si flotara. Era como estar en otro mundo, no había dolor, no había miedo, solo paz absoluta. Y cuando los ángeles nos depositaron en el suelo, uno de ellos me miró directamente a los ojos. No puedo describir esa mirada, hermano. Era amor puro. Y escuché una voz, no con mis oídos, sino dentro de mi espíritu que decía: Tomás, tu vida tiene un propósito, levántate y testifica. Desde ese día, Tomás había predicado en más de 40 aldeas diferentes. Había plantado 2 iglesias. Había guiado a más de 120 personas a Cristo. Cada vez que cuento este testimonio, hermano Gabriel, veo el mismo efecto. Las personas no pueden negar lo que pasó. Hay más de 400 testigos. Hay video. Hay documentos oficiales. Este milagro es innegable. Hablé con 3 periodistas pakistaníes que habían investigado el caso independientemente. Todos confirmaron los hechos. Uno de ellos, un musulmán llamado Farhan Ahmed, me dijo: mire, yo soy escéptico por naturaleza. Es mi trabajo cuestionar todo. Pero investigué este caso durante meses. Entrevisté a más de 50 testigos. Revisé documentos médicos, reportes policiales, testimonios grabados. No puedo negar que algo sobrenatural sucedió ese día. No tengo otra explicación. El último día de mi visita a Elías, organizó una reunión especial en el mismo campo donde había ocurrido el milagro. Llegaron más de 350 personas. El pozo todavía estaba allí, pero ahora había sido convertido en un monumento. Lo habían cercado con piedras blancas y habían plantado flores alrededor. En el centro habían colocado una cruz de madera de 3 metros de alto con una placa que decía: Aquí Dios manifestó su poder. 17 de marzo de 2019. Para que el mundo sepa que Jesús vive. Rashid Khan predicó ese día. Su sermón fue poderoso. Habló sobre la gracia de Dios, sobre cómo Jesús transforma a los peores pecadores en nuevas criaturas. Lloró mientras predicaba.
Yo estaba destinado al infierno, dijo, pero Jesús me rescató. Él envió sus ángeles, no solo para salvar a Elías, sino para salvarme a mí también. Cada uno de ustedes que están aquí, que fueron testigos de ese milagro, son prueba viviente del amor de Dios. Al final de la reunión, Rashid hizo un llamado. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesús, que todavía duda, que todavía tiene miedo, este es tu momento. No esperes otro milagro. El milagro más grande es que Jesús murió por ti. Ven, entrega tu vida hoy. 32 personas pasaron al frente. Fue hermoso. Esa noche, antes de regresar a Colombia, Elías me regaló algo. Era la Biblia que había estado leyendo el día que lo arrestaron. En la primera página había escrito una nota. Gabriel, hermano fiel, gracias por venir cuando te necesité. Gracias por creer. Esta Biblia estuvo conmigo en la prisión. Estuvo conmigo en el pozo. Ahora quiero que la tengas tú, para que recuerdes siempre. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios envía sus ángeles a acampar alrededor de quienes le temen. Salmo 34:7. Lloré como un niño. Abracé a Elías durante largo rato. Le dije, hermano, tú eres un héroe de la fe. Tú eres evidencia viviente del poder de Dios. Tu testimonio va a impactar a millones alrededor del mundo. Él respondió humildemente, no soy héroe, Gabriel. Solo soy un siervo inútil. Todo es por gracia. Todo es por Jesús. En mayo de 2021, recibí noticias actualizadas. La red de iglesias que surgió del milagro de Mardán había crecido exponencialmente. Ya eran 27 iglesias caseras en toda la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Más de 1,400 personas se habían convertido. Había 3 institutos bíblicos funcionando de manera clandestina, entrenando a nuevos líderes. Rashid Khan había sido ordenado como pastor. Dirigía la iglesia más grande, con más de 240 miembros. Había escrito un libro contando su testimonio completo, que circulaba de manera subterránea en Pakistán y países vecinos. El título del libro era Del odio a la gracia, cómo Jesús transformó al perseguidor. Thomas Gill se había casado con una mujer cristiana llamada Ruth. Habían tenido una hija a la que nombraron Grace, Gracia. Thomas ahora dirigía un ministerio de evangelismo en universidades, alcanzando a estudiantes musulmanes con el evangelio. El general Imran Sharif había ayudado a rescatar a 87 cristianos perseguidos en los últimos 2 años. Su organización operaba en Pakistán, Afganistán, Irak y Siria. Me escribió un email que decía, Gabriel, cada vida que rescatamos es un recordatorio del día que Jesús me rescató a mí. No me canso de contar el milagro de Mardán. Es mi herramienta más poderosa de evangelismo. Y aquí viene el último giro, el más profundo. En diciembre de 2021, recibí una llamada de Mariam, la esposa de Elías. Estaba llorando, pero no de tristeza. Me dijo, Gabriel, tienes que escuchar esto. Sara, nuestra hija mayor, la que ahora tiene 12 años, tuvo un sueño anoche. Soñó que estaba en el cielo. Vio a los mismos ángeles que salvaron a su papá. Uno de ellos le habló y le dijo, Sara, tú tienes un llamado especial. Dios te va a usar para llevar el evangelio a lugares donde tu padre no puede ir. Prepárate, estudia, fortalécete, tu tiempo viene. Sara había despertado con una convicción absoluta. Le dijo a sus padres que quería estudiar para ser misionera. Quería ir a las zonas más peligrosas, a las mezquitas, a predicar el evangelio sin miedo. Elías y Mariam estaban asombrados. Habían criado a sus hijos en la fe, pero nunca habían presionado a Sara hacia el ministerio. Esto era completamente iniciativa de Dios. Mariam me dijo llorando, Gabriel, nosotros casi perdimos a Elías ese día, casi quedamos viudos y huérfanos, pero Dios lo preservó y ahora vemos por qué.
no solo para plantar iglesias, no solo para convertir musulmanes, sino para inspirar a la próxima generación. Sara vio el poder de Dios de primera mano, vio a su papá resucitar de una tumba, y ahora quiere dedicar su vida completa a servir al mismo Dios que hizo ese milagro. Hermanos, ¿entienden la profundidad de esto? El milagro de Mardan no terminó el 17 de marzo de 2019. Ese milagro sigue multiplicándose, sigue expandiéndose, sigue transformando vidas generación tras generación. Hoy, en enero de 2026, las iglesias que surgieron de ese milagro suman más de 50 congregaciones. Más de 3.200 personas se han convertido como resultado directo o indirecto de lo que Dios hizo ese día. Rashid Khan sigue pastoreando, ahora con su hijo de 19 años, que también se convirtió y está siendo entrenado para el ministerio. Thomas Gill acaba de abrir la primera librería cristiana legal en Mardan, un hecho histórico en esa región. El general Imran Sharif recientemente publicó un informe de su organización. En los últimos 5 años han rescatado a más de 400 cristianos perseguidos. Han plantado 32 iglesias en zonas de conflicto. Han distribuido más de 10.000 Biblias en idiomas locales. Todo comenzó con el testimonio que escuchó en un camino bloqueado, y Elías Barakat, ese pastor joven que fue condenado a muerte, que fue enterrado vivo, que fue levantado por ángeles, sigue predicando, sigue arriesgando su vida, sigue creyendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su lema es: si Dios me salvó de una tumba, puede salvarme de cualquier cosa. Ya no le temo a la muerte, solo le temo a la desobediencia. Ahora quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando. Sé que este testimonio te ha impactado. Sé que hay algo dentro de ti que está siendo despertado. Tal vez estás enfrentando una situación imposible. Tal vez sientes que estás enterrado vivo en problemas, en deudas, en enfermedades, en adicciones, en depresión. Tal vez sientes que la tierra está cayendo sobre ti y no ves salida. Quiero que sepas algo. El mismo Dios que envió sus ángeles a rescatar a Elías ese día está contigo ahora. El mismo Jesús que expulsó la tierra, que rompió las cadenas, que desafió todas las leyes de la naturaleza, está vivo hoy. Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese versículo no es poesía, es realidad absoluta. Dios puede hacer lo imposible en tu vida, puede sacar luz de tu oscuridad, puede traer vida de tu muerte, puede convertir tu mayor derrota en tu mayor testimonio. Pero necesitas creer, necesitas confiar. Necesitas, como Elías hizo bajo toneladas de tierra, seguir cantando: grande es tu fidelidad, incluso cuando todo parece perdido. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, este es tu momento. No esperes ver un ángel, no esperes un milagro visible. El milagro más grande ya sucedió. Jesús murió en una cruz por tus pecados, resucitó al tercer día. Vive hoy y está tocando a la puerta de tu corazón. Repite esta oración conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy decido cambiar. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste. Te pido que entres en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Hazme nueva criatura. Lléname de tu Espíritu Santo. Hoy te entrego mi vida completa. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, escríbelo en los comentarios. Escribe: hoy entregué mi vida a Jesús. No tengas vergüenza. Tu testimonio puede inspirar a otros. Y suscríbete a este canal. Activa la campanita. Porque cada semana vamos a traer más testimonios como este. Testimonios reales, testimonios verificados, testimonios que prueban que Dios sigue obrando poderosamente hoy. Y comparte este video. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto.
alguien que está perdiendo la esperanza, alguien que está a punto de rendirse, alguien que necesita saber que Dios todavía hace milagros. Sé tú el instrumento que Dios use para cambiar una vida hoy. El Salmo 34:7 dice, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Esa promesa es para ti. No importa qué enemigos te rodeen, no importa qué amenazas enfrentes. Si temes a Dios, si confías en Jesús, sus ángeles están acampando alrededor de ti en este momento. No los ves, pero están ahí, protegiéndote, guardándote, preparando tu liberación. Isaías 43:2 dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Hermano, hermana, esa promesa está vigente. Dios está contigo en el fuego. Dios está contigo bajo el agua. Dios está contigo incluso bajo toneladas de tierra. Y finalmente, Romanos 8:31 declara, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Ningún imán radical, ninguna autoridad corrupta, ninguna enfermedad, ninguna crisis financiera, ninguna depresión, ningún demonio del infierno. Si Dios es por ti, nada puede estar efectivamente contra ti. Voy a orar por ti ahora. Inclina tu cabeza conmigo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono con cada persona que está escuchando este testimonio. Señor, tú conoces las batallas que están enfrentando. Tú conoces los pozos en los que están enterrados. Tú conoces el peso de la tierra que cae sobre ellos. Pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que envía ángeles. Tú eres el Dios que expulsa la oscuridad con tu luz. Señor, decreto liberación ahora mismo. Decreto sanidad. Decreto provisión sobrenatural. Decreto paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, rompo toda cadena de miedo, de duda, de desesperanza. Declaro que tu poder está operando en la vida de cada persona, que tus ángeles están acampando alrededor de ellos, que tu Espíritu Santo los está fortaleciendo, que la misma fe que sostuvo a Elías bajo la tierra está siendo impartida a ellos ahora. Señor, que este testimonio no sea solo una historia inspiradora, sino una profecía personal para cada oyente. Que lo que hiciste en Mardán lo hagas en sus vidas. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Recuerden, no están solos. Dios está con ustedes. Sus ángeles están con ustedes. Y este canal está con ustedes. Nos vemos en el próximo testimonio. Dios los bendiga abundantemente.